El narcotráfico, una sombra latente en Cali. Entrevista con el profesor Boris Salazar. Profesor Boris Salazar, hace 20 años capturan el cartel de Cali. Era una situación de la ciudad en que se estaba permeando prácticamente toda la sociedad. A ver, en ese momento veníamos de la guerra de la gente de Cali, señores de Cali contra Pablo Escobar, guerra en la cual el Estado, Estados Unidos, los Pepes habían derrotado a Pablo Escobar. Luego viene la ofensiva de Estados Unidos contra los Rodríguez y los otros miembros del cartel de Cali, sobre todo contra los Rodríguez, y viene su detención. Con su detención se destruye o se cae todo el sistema que tenían ellos de control de la ciudad. Los Rodríguez habían logrado esto, habían tenido un sistema de seguridad muy sofisticado, un sistema que cubría toda la ciudad, que implicaba información, inteligencia, implicaba la cooptación de oficiales del ejército, de la policía. Cuando llegaba un nuevo jefe de la policía, Cali tenía dos posesiones, una ante el gobernador o ante el alcalde, perdón, y otra ante los Rodríguez. Entonces era un sistema social muy especial que generó un sistema de seguridad que todavía tiene impacto en este momento sobre la ciudad. Entonces, venimos de un mundo en el cual había un cierto orden en la ciudad, que era el que le daban los señores narcotraficantes, que tomaron el papel incluso de dar la seguridad para toda la ciudad. Las élites locales renunciaron también a eso, lo dejaron pasar. Y luego viene una situación de desorden que empieza a crecer, que empieza a moverse, que es la que nos lleva a la situación de hoy, que me imagino que vamos a hablar más tarde de ello. Presidente, hace 20 años capturaron a los Rodríguez, supuestamente habían acabado con el narcotráfico en Cali, pero eso fue un sofisma que con los 20 años después, ¿qué nos ha dejado? No, pasaron dos cosas. Primero, los Rodríguez se dedicaron a la guerra contra Pablo Escobar. Después tocó dedicarse a la guerra contra los Estados Unidos. La gente del norte del valle comenzó a crecer. Ellos exportaban cocaína de una manera impresionante a los Estados Unidos. Tomaron el control del negocio y eran mucho más violentos que los Rodríguez. Entonces lo que viene es que viene una oleada de violencia, que se da una disputa alrededor del botín de los derrotados. En Cali hubo un cambio de propiedades, un cambio una expropiación realmente, que tuvo de un lado violencia y de otra parte cambios de las propiedades de las personas. Y eso llevó a que la violencia en la ciudad creciera de una manera inusitada. Y por otra parte, lo que quedaba, digamos, del sistema de seguridad de los Rodríguez empezó, digamos, a transformarse en este sentido, en el sentido de comenzar a generar lo que llaman oficinas de cobro. Las oficinas de cobro implicaban que todos esos cambios de propiedad que hubo implicaban disputas, comenzaron a generar, digamos, las ejecuciones y la violencia en Cali creció. Por otro lado, al mismo tiempo, en Cali está llegando toda la inmigración y todo el desplazamiento que venía del occidente. Eso le iba a preguntar, ¿el narcotráfico trajo mucho más gente a Cali? El narcotráfico y la guerra colombiana, es que Colombia ha tenido unos procesos violentos superpuestos y paralelos que ningún otro país ha tenido. Aquí teníamos la guerra, digamos, la guerra contra las guerrillas, la guerra paramilitar y teníamos por otra parte el narcotráfico. Entonces no es que el narcotráfico haya traído la violencia. Pasan dos cosas. Cuando el cartel del norte también es derrotado por los Estados Unidos finalmente y por la policía colombiana, se crea un desorden en el sentido que Colombia empieza a exportar menos cocaína, pero la cocaína comienza a quedarse en Cali. El nuevo fenómeno ahora es que ahora hay mucho más tráfico de cocaína interno en la ciudad. Y ese tráfico de cocaína interno está transformando a los jóvenes de los barrios de Cali en consumidores, algo que no pasaba antes. Pero ese negocio tiene que ser controlado de alguna manera, es controlado en forma violenta también. Entonces, la transformación que ha habido es que lo que antes se exportaba, ahora se está vendiendo aquí en la ciudad. Entonces la ciudad se convirtió en una ciudad consumidora de cocaína y de otras drogas que antes no lo era, y eso también genera una cantidad de violencia nueva, es distinta. Entonces el fenómeno es que sí, claro, los carteles fueron derrotados, pero obviamente no acabó con el narcotráfico. Lo que hizo fue que disminuyeron las exportaciones, el control de las exportaciones del narcotráfico, de la distribución en Estados Unidos quedó en manos de los mexicanos, pero en Colombia y sobre todo en Cali comenzó a generarse un tráfico interno que antes no existía. Y el problema que tenemos hoy es ese, es quién controla el tráfico en los barrios de Cali. Y ese control se tiene que ejercer de forma violenta y es parte de la violencia que tenemos hoy también. Y parte de la tragedia de Cali. En Cali mueren
por lo menos 400, 500 jóvenes cada año. Nosotros no hemos querido, digamos, darle la magnitud de esa tragedia. Esos jóvenes mueren, no importa, porque bueno, vienen de sectores pobres, la mayoría de ellos, pero en otra sociedad sería una tragedia tenebrosa, sería terrible. Pues veamos ahora con los atentados que hubo en París, que murieron muchos jóvenes. En Cali pasa eso todos los años. Y sigue pasando y va a seguir pasando porque ahora tenemos el tráfico en la ciudad, internamente. Es un fenómeno nuevo que antes no ocurría. Y este fenómeno es el que, digamos, que hay que resolver hoy. Y es el más grave hecho, digamos, tanto de seguridad como simplemente de supervivencia de los ciudadanos y sobre todo supervivencia de la población más joven. Ahí tenemos un problema gravísimo que ninguna de las últimas administraciones ha querido enfrentar y que tampoco el Estado colombiano está enfrentando. Eso quedó para las entidades territoriales, los municipios, pero el municipio no tiene ni la capacidad, ni la fuerza, ni la voluntad tampoco para hacerlo. Entonces, no sé qué va a hacer el nuevo alcalde de Cali, pero ya hay un problema gravísimo que afecta a toda la ciudad, afecta a la supervivencia, más sobre todo afecta a una ciudad que supuestamente está en paz, en el cual el narcotráfico ha sido derrotado. Sin embargo, tenemos un fenómeno de violencia, sobre todo contra los jóvenes, gigantesco, y sobre eso no se está haciendo nada realmente. El tema de los estereotipos que dejó el narcotráfico, la vida fácil, la violencia, estar armados, todo vale. Claro, aquí quedan varios estereotipos y es el hecho que es mucho más fácil obtener ingresos de alguien en la vida de manera rápida, de manera lujosa a través del narcotráfico. Eso ya pasó al imaginario, eso ha pasado incluso en términos de la modelación de los cuerpos de las mujeres. Es parte del desarrollo, digamos, entre comillas, industrial de Cali o nuevo desarrollo de Cali, la cirugía estética, todo tiene que ver con esos valores. Y son valores que digamos que han pasado a toda la sociedad, no solamente ocurre entre las personas que están metidas en el negocio, se han ampliado, han llegado a toda la ciudad. Entonces claro, esos valores están allí, es el dinero fácil, que además de hecho no es fácil, ¿no? Porque uno lo que ve allí es que ser narcotraficante es riesgoso, vivir en ese mundo es muy riesgoso, sin embargo la percepción que hay es que es un dinero relativamente fácil, que no lo es, pero eso ha pasado a la sociedad, la ha permeado. Entonces aquí tenemos un imaginario muy fuerte de eso. Repito, se ha extendido a toda la sociedad, no solo a quienes están metidos en el negocio. Y ha penetrado todo, incluso a las clases altas, digamos, o a la élite caleña también la penetró en las formas de actuar, de mirar, hasta de vestirse incluso. Entonces sí hay un impacto, por supuesto, ese impacto es duradero, ha pasado a la cultura, mejor dicho. No es solamente un impacto alrededor del negocio, es más que eso, pasó a la cultura y permanece en la cultura. Con la diferencia que ahora hay más cartelitos, más jefes, menos perfiles altos y más violencia. Claro, primero no hay ya los grandes carteles, de hecho el término es equivocado, aquí nunca hubo un cartel. Había organizaciones que vendían, exportaban droga al exterior. Por supuesto, hay muchas más organizaciones pequeñas ahora. Esas organizaciones se están disputando el control del tráfico y el control del territorio, además, es otro lado. En Cali, en el oriente, hay una disputa por el territorio muy dura. Entonces, claro, sí, ya no hay jefes visibles, ya no se habla de grandes señores, en ese sentido no hay, toda esa mitología, digamos, desapareció. Pero sí hay lo otro, hay más violencia, hay tráfico interno ahora, y es una situación totalmente nueva, digamos, para la cual realmente no están preparadas ni las autoridades ni el Estado, y en esta campaña última para la alcaldía muy poco se habló de eso realmente. Y finalmente el tema del posconflicto, el tema de las desmovilizaciones de paramilitares que han llegado a Cali y se han metido al negocio, o ya sea por la parte de control, ya sea por la parte de venta, y podría pasar lo mismo con muchos guerrilleros que lleguen a la ciudad y se meten en esas redes. Ese es un buen punto, buena parte de los paramilitares se quedaron aquí. Es más, los paramilitares fueron traídos a Cali por la misma élite dirigente, que los contrató, digamos, después del secuestro de la María, ellos llegaron acá contratados, hay evidencia sobre eso, y algunos se quedaron, o muchos se quedaron. ¿Qué es lo que saben hacer ellos? Pues matar, realmente no tienen otra capacidad, digamos, técnica o laboral, y entonces esa gente se quedó, tiene demanda, porque otra cosa que no se entiende de la violencia en Cali es que alguien les paga por hacer lo que están haciendo, ellos no lo hacen por deseo propio, de paso. Alguien le está pagando. Y esa violencia instrumental quiere decir que detrás de ella hay unos ciudadanos que pagan por esa violencia. O sea, podríamos estar hablando de oficinas de cobro financiadas. Es que tienen que ser financiadas. La oficina de cobro simplemente es un negocio en el cual a alguien le pagan por hacer algo. Ellos y lo hacen bien, además. No, pero que detrás de los que les pagan, por ejemplo, sabes, sicarios, otro tipo hay gente también, toda una organización que está pagando por eso, a grosso, y la mantiene, como dicen popularmente, aceitada. Hay gente que tiene negocios legales y ilegales.
que, bueno, tiene una diferencia con un negocio, no quiere pagar una deuda, o tiene que pagar una deuda, o no se la han pagado, o hay diferencias por propiedades, etcétera. En Cali las disputas por propiedades son muy grandes y simplemente pagan. En ese sentido es un sistema social, o sea, no es solamente que haya una gente muy mala que mata a otros porque sí, hay alguien que les paga por hacerlo. Falta descubrir ese otro lado. Como en Colombia no tenemos justicia ni investigación criminal, ese lado nunca se ha descubierto. Esa parte queda como en la oscuridad para entender lo que pasa en la ciudad. Y como dices tú, si los que lo aceitan, muchos de ellos son ciudadanos honorables, digamos, o prestantes. Otros simplemente están en negocios ilegales. Casi siempre ese tipo de protección y ejecuciones se dan alrededor de negocios ilegales. Y esos negocios ilegales están allí. Entonces, lo que yo creo es que sí, hay un sistema social detrás de esto. Ese sistema hay que romperlo también, porque no es solamente perseguir a los criminales últimos. Una de las grandes, de los terribles efectos que ha tenido la reforma a la justicia es que las personas ahora las condenan y dicen, no, sí, yo lo hice, pero no investigan, entonces no se sabe quién le pagó. Y eso nunca se sabe, de paso. Parte del negocio de la oficina de cobro es que esa parte es secreta, digamos. Y la conservación de ese secreto ha implicado que la violencia en Cali se reproduzca todavía más. Y se ha convertido en un método válido, digamos, de resolver conflictos, de resolver diferencias, de resolver negocios, etc. Entonces ahí tenemos un problema muy complejo. Muy bien, profesor. Hombre, gracias. Cali ve, caliescribe.com